Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Merletti y hoy vamos a ver el primer tema que corresponde al primer trabajo práctico de biofísica, que es densidad y peso específico. ¿Qué contenidos tiene esta clase? Vamos a ver su importancia en odontología, qué es peso específico, su definición y unidades, cómo se determina el peso específico, cuál es el principio de Arquímedes, qué es densidad, su definición y unidades, qué relación hay entre peso específico y densidad, cuál es la densidad relativa y su fórmula, cuál es la densidad del agua y cuáles son los métodos que se utilizan para determinar la densidad de un cuerpo. Este tema tiene mucha importancia en odontología porque en la práctica profesional resulta muy útil conocer el peso específico y la densidad de los distintos materiales dentales para poder realizar indicaciones precisas en las distintas especialidades. Los materiales dentales en sentido físico son materia, es decir, es todo lo que nos rodea y como tal tiene sus propiedades generales como extensión, impenetrabilidad, inercia y divisibilidad. En esta clase nos vamos a referir a las propiedades de masa, peso y volumen. Definimos masa como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Según Newton, y ustedes lo han visto en la parte del sino, es la resistencia de un cuerpo a la aceleración. El peso resulta de la aceleración de la gravedad sobre la masa, es decir, masa es igual a peso sobre gravedad. El volumen es el tamaño del material relacionado en las tres dimensiones del espacio, alto, espesor y profundidad. Es decir, 1 kilo de oro pesa lo mismo que 1 kilo de acrílico, pero ambos ocupan volúmenes diferentes. ¿Qué es peso específico? Se llama peso específico de un cuerpo al cociente entre su masa, entre su peso y su volumen. Matemáticamente se lo designa con la letra ρ y es igual a peso sobre volumen. ¿Cuáles van a ser sus unidades? En el sistema CGS decimos que peso específico es igual a DINA sobre centímetro cúbico. En el sistema MKS, peso específico es igual a Newton sobre metro cúbico. En el sistema técnico, peso específico va a ser igual a kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Este sistema tiene dos subunidades muy importantes. Una es gramo fuerza sobre centímetro cúbico y la otra, que es la que van a encontrar en casi todos los libros de biofísica, es kilogramo fuerza sobre decímetro cúbico. Otra definición de peso específico dice que el peso específico de un cuerpo es el peso de 1 centímetro cúbico del mismo. ¿Por qué se llama específico? Porque es propio de cada sustancia, sirve para distinguir un cuerpo de otro. Es decir, si tenemos un cubo de 1 centímetro cúbico de agua, decimos que pesa 1 gramo fuerza, o sea, su peso específico es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico de alcohol pesa 0,8 gramos fuerza. 1 centímetro cúbico de mercurio pesa 13,6 gramos fuerza. El centímetro cúbico de oro 19,3 gramos fuerza y el centímetro cúbico de platino
22 gramos fuerza. El peso específico de la saliva y de la sangre son muy próximos a los del agua. El peso específico de la saliva varía entre 1 y 1,01 gramos fuerza sobre centímetro cúbico y el peso específico de la sangre entre 1,05 y 1,06 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Cómo se hace la determinación del peso específico? Para determinar el peso específico vamos a diferenciar el peso específico de un sólido y el peso específico de un líquido. En el caso del peso específico de un sólido hay dos casos, uno que tenga una forma geométrica o forma determinada y el otro que tenga una forma no geométrica o forma irregular. Vamos al primer caso. Si el cuerpo tiene forma irregular, ¿cómo determinamos el peso específico de ese cuerpo? El peso por medio de la balanza y el volumen según el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido en reposo recibe de éste un empuje vertical de abajo hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. El empuje se considera como el peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo en el líquido. También decimos que empuje es igual a peso específico por volumen. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Según Arquímedes, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado. Si peso específico es peso sobre volumen, peso va a ser igual a peso específico por volumen. Pero como el peso es igual al empuje, nos quedará que el empuje es igual a peso específico por volumen. Esa es la ecuación que está en la diapositiva, de donde el volumen del cuerpo va a ser igual al empuje sobre el peso específico del líquido. El líquido tiene que ser un líquido conocido para que podamos determinar así el volumen del cuerpo. Veamos un ejemplo. Si un cuerpo pesa 200 gramos en el aire y 150 gramos en el agua, calcular su peso específico. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? El peso del cuerpo en el aire y el peso del cuerpo en el agua. O sea que puedo saber que el empuje va a ser igual a 200 gramos fuerza menos 150 gramos fuerza. El empuje va a ser igual a 50 gramos fuerza. ¿Qué es lo que me pide el problema? El peso específico del cuerpo. Sabemos que peso específico es peso sobre volumen. ¿Cuánto es el peso? 200 gramos fuerza. Y el volumen es lo que no sé. Usamos el principio de Arquímedes que dice que el empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen. Es decir, que el volumen va a ser igual al empuje sobre el peso específico del líquido. El volumen va a ser igual al empuje, que era 50 gramos fuerza, sobre el peso específico del líquido, del agua, que es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto es el volumen del cuerpo? 50 centímetros cúbicos. Ahora vuelvo acá y digo que peso específico va a ser igual a 200 gramos fuerza sobre 50 centímetros cúbicos.
el peso específico de ese cuerpo va a ser 4 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. En el caso del peso específico de los líquidos, decimos que peso específico es peso sobre volumen, pero acá también tenemos el peso del líquido sobre el volumen del líquido. Por lo tanto, hay dos empujes, el empuje en el líquido y el empuje en el agua. El empuje en el líquido va a ser igual a peso específico del líquido por volumen del líquido, y el empuje en el agua va a ser igual a peso específico del agua por volumen del agua. Si despejamos el peso específico del líquido, nos quedará que es igual al empuje en el líquido por el peso específico del agua sobre el empuje en el agua. Bueno, el otro tema es densidad. ¿Cómo definimos densidad? Es el cociente entre la masa y el volumen del cuerpo. Se lo designa con la letra D minúscula y es igual a masa sobre volumen. ¿Cuáles van a ser sus unidades? En el sistema CGS, la unidad de densidad va a ser igual a gramos sobre centímetro cúbico. En el sistema MKS, la unidad de densidad va a ser igual a kilogramos sobre metro cúbico. Y en el sistema técnico, la unidad de densidad va a ser igual a unidad técnica de masa sobre metro cúbico. En odontología es muy importante conocer la densidad de los diferentes materiales para realizar las distintas indicaciones. Así dividimos la densidad de los cuerpos que se utilizan en densidad alta, que son el platino, el oro y las aleaciones de oro, y el mercurio. Densidad intermedia, las aleaciones de cromo-cobalto y las aleaciones de cromo-níquel. Y densidad baja, los acrílicos, que son un poco mayor de 1 gramo un gramo sobre centímetro cúbico, y las ceras, que son menores a la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, por lo tanto flotan en el agua. Los metales, desde el punto de vista teórico, podemos diferenciar los metales pesados y los metales ligeros. El límite entre ambos se establece para una densidad de 5 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, por arriba de 5 gramos sobre centímetro cúbico decimos que son metales pesados, y por debajo son metales livianos o ligeros. ¿Cuál es la relación entre densidad y peso específico? Sabemos que peso específico es peso sobre volumen. Si peso específico es igual a peso sobre volumen, pero sabemos que peso es igual a masa por gravedad, podemos decir que peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. Pero masa sobre volumen es densidad, es decir, que peso específico es igual a densidad por gravedad. Para que la masa sea igual al peso, hay que multiplicar la gravedad, y para que la densidad sea igual al peso específico, hay que dividir por la gravedad. La relación entre dos pesos específicos será igual a las dos densidades, la relación entre dos densidades, siempre que estemos en el mismo lugar de la Tierra, es decir, tengamos la misma aceleración de la gravedad. ¿Cómo definimos densidad relativa? Se define densidad relativa
como el cociente entre dos densidades absolutas. Es decir, densidad relativa es igual a la densidad 1 sobre la densidad 2. ¿Cuáles van a ser las unidades de densidad relativa? Si densidad relativa es igual a densidad 1 sobre densidad 2, las unidades de densidad relativa van a ser igual a las unidades de densidad 1 sobre las unidades de densidad 2. Es decir, las unidades de densidad relativa van a ser igual a gramos sobre centímetro cúbico sobre gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, la densidad relativa no tiene unidades. Es decir, que la densidad relativa es adimensional. Solo nos indica cuántas veces es mayor la densidad de un cuerpo con respecto a otro. Ahora, la densidad relativa tiene otras ecuaciones. Habíamos dicho que densidad relativa era igual a la densidad 1 sobre la densidad 2, pero densidad es igual a masa sobre volumen, es decir, que la densidad relativa va a ser igual a masa 1 sobre volumen 1 sobre masa 2 sobre volumen 2. Si mantengo constante los volúmenes, la densidad relativa va a ser igual a masa 1 sobre masa 2. Si mantengo constante las masas, la densidad relativa va a ser igual a volumen 2 sobre volumen 1. Ahora, sabíamos que peso específico es densidad por gravedad, de donde densidad va a ser igual a peso específico sobre gravedad. Si reemplazo en esta, decimos que densidad relativa va a ser igual a peso específico 1 sobre gravedad sobre peso específico 2 sobre gravedad, de donde la densidad relativa también es el cociente entre los pesos específicos. Pero fíjense que peso específico es peso sobre volumen. Si densidad relativa es igual a peso específico 1 sobre peso específico 2, también puedo decir que densidad relativa es igual a peso 1 sobre volumen 1 sobre peso 2 sobre volumen 2. Es decir, la densidad relativa va a ser igual a peso 1 sobre peso 2. O sea, que la densidad relativa tiene 5 ecuaciones. Es la densidad 1 sobre la densidad 2, la masa 1 sobre la masa 2, el volumen 2 sobre el volumen 1, el peso específico 1 sobre el peso específico 2 y el peso 1 sobre el peso 2. Por último, vamos a ver cuál es la densidad del agua. El agua es un líquido que se comporta de manera irregular. Si tenemos agua a 20 grados centígrados y lo enfriamos hasta 4 grados centígrados, se comporta de manera normal. Es decir, si densidad es masa sobre volumen, al enfriarlo el volumen disminuye y por lo tanto la densidad aumenta. A 4 grados centígrados el volumen es mínimo, por lo tanto la densidad será máxima. A menos de 4 grados centígrados el volumen vuelve a aumentar, que eso es lo anormal, y la densidad disminuye. Es decir, a los 3 y a los 5 grados centígrados
la densidad es de 0,999 gramos sobre centímetro cúbico y a los 4 grados centígrados la densidad es de 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. A la temperatura de laboratorio, que es 20 grados centígrados, la densidad es 0,99833 gramos sobre centímetro cúbico. O sea, a 4 grados centígrados tenemos la densidad máxima del agua, que va a ser igual a la masa sobre el volumen mínimo del agua, pero solo se da a 4 grados centígrados. En los métodos para determinar la densidad tenemos métodos para la determinación de sólidos, que son la balanza de Ohaus y el pignómetro. Y para líquidos, la balanza de Ohaus, el pignómetro y el densímetro. Yo les voy a mostrar la foto y en la guía de trabajos prácticos que ya está subida al aula virtual van a ver cómo funciona cada uno. Esa es la balanza de Ohaus, es una balanza de precisión que mide hasta centigramos, va de 0 a 200 y tiene 3 barras con 3 escalas. Este es el pignómetro, que varía, hay distintos tamaños según el volumen que pueda contener de líquido adentro y una perforación en la tapa que permite desalojar el líquido al sumergir un cuerpo. Los densímetros, todos estos métodos se basan en la balanza de Ohaus, son menos precisos que los otros y vienen graduados según qué tipo de líquido que queramos medir. Les dejo unos problemas para que vayan resolviendo y se ejerciten. Muchas gracias, nos vemos con tensión superficial.